como lo ha hecho Donald Trump. A Colombia le hace falta ese tipo de presidentes y ojalá que en el 2026 encontremos al personaje que reúna a todas esas personalidades que acabo de mencionar, para ver si a los bandidos por fin se les pone un tate quieto en este país y empezamos a eliminarlos. Senador, ese personaje que usted señala, ¿usted está apoyando a quién a la presidencia? De paso le pregunto porque entiendo que la Alianza Verde quedó en libertad hasta el momento. ¿Usted está con quién? La escena política colombiana acaba de cruzar una línea peligrosa. La llegada de J.P. Hernández a los micrófonos de Blue Radio no fue una entrevista rutinaria. Fue la respuesta directa de un senador opositor frente a lo que él describe como el primer síntoma contundente de persecución política en el gobierno de Gustavo Petro. Mientras el Ejecutivo impulsa denuncias penales contra congresistas que lo critican, Hernández advierte que el petrismo ha decidido acorralar judicialmente a quienes se atreven a cuestionarlo, especialmente a quienes mencionan sus vínculos políticos con Nicolás Maduro o sus posibles fuentes de financiación. Lo que se escuchó en ese estudio no fue una defensa, fue un contragolpe frontal, un aviso y un espejo incómodo para un gobierno que, según Hernández, está dejando de tolerar el disenso. Escucha usted al ministro Hidárraga, ya está usted denunciado penalmente junto a 2 congresistas más. ¿Cuál es su respuesta frente a esta posición del gobierno? Vea, lo primero es que aquí estamos hablando de senadores que representan cientos de miles de colombianos. Miguel Uribe fue asesinado por las disidencias de las FARC y este grupo ha recibido grandes beneficios por parte del gobierno de Maduro. La siguiente senadora, la segunda más votada, María Fernanda Cabal, también ha sido denunciada por esto mismo que están argumentando. Y el tercer senador más votado de Colombia, J.P. Hernández, quien también ha sido denunciado. Los 3 opositores a este gobierno. Claramente, Gustavo Petro quiere parecerse a Maduro exactamente en todo, incluido en la persecución a los opositores de su gobierno. Yo, por supuesto, me reafirmo, y no solamente me reafirmo en lo que he dicho, sino que he solicitado, mediante un oficio que enviamos con mi abogado al gobierno de los Estados Unidos, que se fije en la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Diosdado Cabello decía que en campaña Gustavo Petro iba a buscarlo, y ese régimen se ha sostenido de dineros provenientes del narcotráfico, y esos 15.000 millones de Armando Benedetti que menciona en la conversación con Laura Sarabia, hay que revisar si venían del régimen de Maduro, y como lo decía ayer en otro medio de comunicación, guarden la fecha y guarden la hora porque el tiempo nos va a dar la respuesta. Sí, senador, usted anuncia este oficio a los Estados Unidos, ¿cuándo lo envió o si fue hace rato ya recibió respuesta? Y de otro lado, la representante Lina María Garrido denunció ante la Fiscalía al ministro de Trabajo, dice ella, por injuria y calumnia. ¿Usted va a tomar alguna medida judicial contra los funcionarios del gobierno, contra el ministro de Trabajo, incluso el ministro Hidárraga, que también está liderando esto? Bueno, la verdad es que aquí hay muchos que también buscan es catapultarse sobre la imagen de nosotros. Este señor último que ustedes mencionan, pues un desconocido que hasta ahora está pues de encargado. Al ministro de Trabajo ya lo denunciamos ante la Fiscalía por injuria, por calumnia y por falsa denuncia. Esperamos que responda y presente pruebas de lo que está manifestando. Nosotros sencillamente lo que estamos solicitando es que se investigue a Gustavo Petro, y de ser hallado culpable, por supuesto que por lo menos en mi caso quisiera que fuera capturado y le cayera todo el peso de la ley, ya que en Colombia pues la ley lo premió, que en Estados Unidos no vaya a pasar. Es decir, senador, ¿usted no confía en las instituciones colombianas ni en la separación de poderes, que es la base de la democracia? ¿Usted dice eso no existe en Colombia? Yo confío en la separación de poderes, pero recuerden que Gustavo Petro recibió un indulto después de ser un guerrillero, un bandido que viene haciéndole daño a Colombia desde muy joven. Ha sido perdonado en Colombia. Ahora, les aclaro, lo que ocurre es que si este señor resulta cómplice de la narcodictadura de Nicolás Maduro y su campaña o él recibieron dineros provenientes del narcotráfico allí en Venezuela, pues eso claramente tiene un impacto en Estados Unidos, porque ese narcotráfico, esa droga hizo un daño en este territorio norteamericano, y por esa razón tendría que responder allí en Estados Unidos, tal cual como los otros que han sido extraditados por el mismo caso, el mismo delito. Sí. Entonces no es si quiere o no quiere, no es si la ley colombiana le sirve o no, eso aquí no es comisión de acusaciones. Si el hombre tiene alguna relación, recuerden que a él no lo meten a la lista Clinton porque sí, porque le cayó mal a Trump. No, lo están investigando y lo metieron a la lista Clinton porque hay
grandes sospechas de que tiene relación o ha recibido beneficios de dineros que pudiesen venir del narcotráfico. Bueno, digamos, dudas que me surge sobre esta pregunta. Usted dice, sí confío en las instituciones o en la separación de poderes que hay en Colombia, pero es que a Gustavo Petro se le indultó por allá cuando dejó de ser guerrillero. ¿Qué tiene que ver eso con la discusión actual, senador? Porque pues hasta donde tenemos entendido, Gustavo Petro ha respetado todas las leyes de la sociedad después de reincorporarse como civil a la vida en sociedad, y segundo, pues eso fue hace años. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, ¿usted confía o no en las instituciones colombianas si es que Gustavo Petro cometió algún delito después de su reincorporación a la vida civil? Claro, no, yo confío en las instituciones colombianas, pero recuerde que Gustavo Petro, luego de ser indultado, sigue su vida normal, y ahora el presidente de los Estados Unidos está manifestando que allí tienen pruebas de que Gustavo Petro tiene una gran relación con el régimen de Nicolás Maduro, y de ahí ya se desglosan una cantidad de cosas que podrían derivar en delitos. Entonces, claro, aquí ya se le perdonó en Colombia, pero de aquí en adelante, o de ese indulto en adelante, todo lo que haya cometido tiene unas consecuencias. ¿Por qué me refiero a que la ley norteamericana sí va a actuar? Porque lo estamos viendo, porque lo hemos visto en décadas anteriores, porque todo aquel que haya cometido algún delito que tenga impacto en los Estados Unidos tendrá que responder ante la justicia norteamericana. La justicia de Colombia, pues hoy tenemos a una fiscal que pues prácticamente es puesta por Nicolás Maduro, nominada por él. Tenemos a un ministro encargado que su mujer trabaja y tiene vínculos con la fiscalía. Entonces, difícilmente yo creo que la fiscalía vaya a actuar. Difícilmente creo que en estos momentos la fiscalía pues vaya a ordenar. Si no lo hace la comisión de acusaciones, que es la encargada, pues mucho menos lo va a hacer una fiscalía, una fiscal. Entonces, en cuanto a los ministros que están en estos momentos actuando de manera... Entonces le reinterpreto su respuesta inicial. Creo que me está diciendo no confío en las instituciones colombianas, entonces por eso hacemos un llamado a la justicia estadounidense, que tendrá que verse si es que se ve algún delito por parte de Gustavo Petro relacionado con narcotráfico. Hay muchas aristas para saber si la toma la justicia estadounidense, senador, me imagino que usted es consciente. El tiempo, si llegó esa droga a Estados Unidos, si se cometió antes o después de la presidencia. Pero déjeme una cosita, le pregunto. ¿Usted ha visto lo que está sucediendo en Venezuela? Se capturó, por supuesto, a Nicolás Maduro con múltiples crímenes o delitos que se le imputan por narcotráfico. Pero ha visto la pantalla completa, supongo yo, el tema de petróleo. Es decir, Estados Unidos captura al líder de Venezuela por narcotráfico, pero sus intereses están rodando alrededor del petróleo. ¿Usted confiaría entonces que pasara lo mismo aquí en Colombia? Mire, yo le voy a dar las dos respuestas, pero quiero puntualizarle la primera. Empecemos por dejarle claro a los colombianos que Gustavo Petro, su juez, es la comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes, que lo único que ha hecho, por ejemplo, en el fin de año del 2025, es archivarle los procesos que tiene contra él. Entonces, la comisión de acusaciones está conformada por gente que milita en el pacto histórico, por otros que han recibido beneficios de contratos y puestos por parte del gobierno Petro. Entonces, esa comisión de acusaciones no va a hacer absolutamente nada. Pero cuando estamos hablando de un posible delito que pueda llegar a encontrarse y a comprobarse y a aprobarse en los Estados Unidos, que tenga relación con un régimen que se sostiene dineros del narcotráfico, oiga, aquí ya no hay comisión de acusaciones que valga, aquí ya es la justicia norteamericana la que va a actuar. Entonces, por esas razones que le digo que por supuesto que la justicia norteamericana tiene que investigar, y de ser culpable, pues tiene que capturar a Gustavo Petro y llevarlo allí a juicio. Ahora, respecto al petróleo, no pues que este gobierno es el ambientalista y el que está completamente en contra del petróleo. Hoy deciden salir a marchar para protestar contra la captura de Nicolás Maduro, manifestando que lo que Estados Unidos quiere es el petróleo. Entonces se convirtieron de la noche a la mañana en los máximos defensores del petróleo. Respecto a el tema económico en materia petrolera, yo les digo una cosa: de nada sirve que Venezuela tenga todo el petróleo del mundo si el régimen de Nicolás Maduro se lo va a robar y no le va a entregar ningún tipo de regalía
y beneficio económico al pueblo venezolano. Hoy los que están protestando contra ese pronunciamiento del presidente Trump en cuanto al petróleo son esos mismos que defienden a Nicolás Maduro, pero cuando usted habla con un venezolano que se le han violado los derechos humanos, que los han puesto a aguantar hambre, que los han llevado a la miseria, ellos dicen, pues claramente nosotros preferimos un gobierno que venga y haga prosperar a Venezuela con esa riqueza natural que pues Dios les dio de tener esa base de petróleo, si no estoy mal, la más importante en el mundo. Senador Hernández, esa misma justicia que usted está pidiendo que venga a Colombia, que es la justicia de Estados Unidos, es la misma que en un jurado de Nueva York halló culpable de 34 cargos al actual presidente Donald Trump. Es esa misma justicia la que se está llamando a este país. Y sobre eso que usted dice, que nos está diciendo y que está defendiendo esa idea de que vengan por Gustavo Petro, perdón, y de que vengan por Gustavo Petro, yo le quisiera hacer una pregunta y es, ¿usted está de acuerdo con los principios de intervencionismo? Es decir, hemos hablado de que, por ejemplo, Donald Trump está reviviendo la doctrina Monroe, que se está reviviendo toda esa idea de que somos el patio trasero de los Estados Unidos, y este tipo de peticiones de vengan e intervengan, que la justicia nuestra no es capaz. ¿Usted está de acuerdo con esos principios que lo que hacen es llamar el intervencionismo? Cuando ustedes revisan todos mis trinos, cuando ustedes revisan todos los videos, todas las publicaciones que yo he hecho, he sido completamente claro que se investigue a Gustavo Petro, y si es hallado culpable, si hay material probatorio, entonces sea capturado y sea llevado a juicio. Y recuerden que una captura no solamente se da cuando se hace una intervención. Una captura, si tiene una circular, por ejemplo, de Interpol, se puede dar en cualquier lugar del mundo donde se encuentre el sujeto que debe ser capturado. Entonces yo estoy pidiendo que se investigue, y si logra probar Estados Unidos que el hombre es culpable y cómplice de ese régimen narcodictatorial, que se lleve a juicio luego de ser capturado. Y por supuesto que espero que llegue un gobierno el 7 de agosto que colabore con Estados Unidos para que puedan ellos profundizar en esa investigación, y ojalá un presidente con los cojones de extraditar a Gustavo Petro si en dado caso es culpable. Sí, senador, yo lo que le entiendo a usted no es que usted no confíe en las instituciones, pero más bien usted tiene desconfianza es contra el presidente Gustavo Petro, eso por un lado, y de otro usted cree que hay una extralimitación del gobierno, también del Ejecutivo, poniendo esta denuncia penal contra ustedes. ¿De pronto usted cree que están violando el derecho a la libre expresión de ustedes como congresistas? Por supuesto que sí, ellos están acostumbrados a este show. Hoy protestan porque el violador de derechos humanos no puede seguir violándole los derechos a los venezolanos. Y una cosa, fíjense en que el gobierno que hoy está hablando de que estos congresistas, María Fernanda Cabal, Lina María Garrido, Miguel Abraham Polo, J.P. Hernández, supuestamente en las palabras de ellos no respetan la Constitución, ese mismo gobierno tiene un líder que dice que está dispuesto y preparado para volver a coger las armas como el guerrillero que fue en décadas anteriores. Es el mismo gobierno que llama a una constituyente porque no le gusta la Constitución y quieren pasar por encima de ello. Es el mismo gobierno que ha atentado, ha insultado y han arremetido contra las altas cortes de Colombia. No, por supuesto que nosotros no tenemos ningún tipo de culpabilidad porque estamos haciendo nuestro trabajo de control político, y estamos haciendo nuestro trabajo, por supuesto, de exigir que los líderes que estén allí arriba gobernando Colombia sean transparentes y no cometan ningún tipo de delitos, entre esos ser cómplices y colaboradores de un régimen que hoy está comprobado que se sostenía con dineros del narcotráfico. Senador Hernández, me permito, no le voy a hacer una pregunta, sino que le voy a hacer una observación respetuosa. Usted nos dice que necesitamos un presidente con cojones. En este programa existe hace 8 años y hemos tratado de hacer un trabajo pedagógico con las audiencias y inclusive con los invitados sobre ese tipo de expresiones que tienen un carácter machista muy fuerte. Eso de presidente con cojones es una expresión completamente machista, porque pues lo que quiere decir es que solamente quien tiene cojones puede hacer valer la ley o el orden, o puede imponer el orden. Entonces, este es un llamado respetuoso
respetuoso para que en su lenguaje pues sea un poco más cuidadoso y se dé cuenta que a través de este lenguaje pues estamos perpetuando las conductas patriarcales y machistas. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por el espacio. Igual los políticamente correctos han estado gobernando durante décadas y por ejemplo en Argentina ya quedó demostrado que cuando llegó el disruptivo, el diferente y el que no tiene ningún tipo de temores a actuar, las cosas cambian. Hoy Argentina está mejorando y eso mismo puede pasar en Colombia. Pero, recuerden senador, que el políticamente, pero déjenme responder, el políticamente correcto como Gustavo Petro llama hermanos y hermanas a los guerrilleros del ELN, esos mismos que hacían negocios con Diosdado Cabello. Entonces yo sí prefiero el que venga aquí con toda, con fuerza y sin ningún tipo de contemplación a enfrentar y a derrotar a los bandidos. Pero senador, bueno, yo difiero con usted en que Gustavo Petro sea muy políticamente correcto, porque ha tenido unas salidas en falso bastante importantes en sus alocuciones, por ejemplo. Pero entonces usted está queriendo seguir esa línea, por ejemplo, del presidente Milei en Argentina, porque es que cuando yo leo algunos trinos suyos o de Lina Garrido, pues son muy altisonantes, muy directos, pues a veces con una que otra grosería. ¿Ustedes están como tratando de mirar ese modelo que se ha aplicado en otros países y de pronto que funciona aquí en Colombia? A mí me encanta su pregunta y se la agradezco en el alma. Yo creo que Colombia necesita un presidente que maneje económicamente al país como lo ha hecho Milei, que maneje en seguridad al país como lo ha hecho Bukele y que maneje en contundencia al país como lo ha hecho Donald Trump. A Colombia le hace falta ese tipo de presidentes y ojalá que en el 2026 encontremos al personaje que reúna a todas esas personalidades que acabo de mencionar para ver si a los bandidos por fin se les pone un tate quieto en este país y empezamos a eliminarlos. Senador, ese personaje que usted señala, ¿usted está apoyando a quién a la presidencia? De paso le pregunto porque entiendo que la Alianza Verde quedó en libertad hasta el momento. ¿Usted está con quién? En ese momento no puedo decirle con quién estoy, pero sí le puedo decir contra quién, y es contra el heredero, contra Iván Cepeda. No, eso ya lo sabíamos, senador, eso no es noticia, denos una noticia, porque... ¿De las Priella o quién? ¿Pinzón y ojo con los que tienen una máscara, porque ahí está, por ejemplo, Roy Barreras, tratando de dárselas de centro, pero ese es otro petrista que está camuflado. Lo que deja esta explosiva entrevista de J.P. Hernández no es solo un choque entre un senador y un gobierno, es la radiografía de un poder que, según él, empieza a actuar como juez de sus críticos. El petrismo responde con denuncias penales mientras sus opositores denuncian censura, silenciamiento y estrategias que recuerdan a modelos autoritarios de la región. Hernández señala un patrón: primero se deslegitima al opositor, luego se judicializa su palabra y finalmente se busca inhibir cualquier cuestionamiento público. Y aunque el gobierno insiste en hablar de institucionalidad, el senador plantea que lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario: el uso del aparato estatal para controlar al contradictor político. La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿estamos ante un gobierno que se defiende, o ante un gobierno que empieza a perseguir? El próximo capítulo no dependerá solo de los tribunales ni de las declaraciones, sino de la capacidad de Colombia para reconocer cuando el poder deja de ser fiscalizado y empieza a fiscalizar a quienes lo vigilan.